Regresamos a su programa Arroz con Mango. Recuerde que estamos en vivo en LTV, el canal de la Tribuna, y vamos a dialogar con el abogado Yair López el tema de actualidad, lo que está ocurriendo pues con la solicitud de extradición del expresidente Juan Orlando Hernández. Vamos a conocer el punto de vista legal con el abogado Yair López. Abogado, pues ¿cómo ve esto? ¿Qué se visualiza? ¿Qué puede ocurrir a raíz de esta solicitud de extradición del expresidente Juan Orlando Hernández? Hola Percy, saludos a su auditorio de Arroz con Mango. No, el panorama es bien sencillo. Hay una petición de extradición del Departamento de Justicia de Estados Unidos, concretamente de una corte. Viene ese pedido a través de la Cancillería. Cancillería lo traslada al Poder Judicial a través de la Corte Suprema de Justicia, y como ya sabemos, debe designarse un juez para conocer de esa solicitud de extradición, cosa que ya ha ocurrido. Hay un juez ya designado, el abogado Edwin Ortiz, y él lo que deberá hacer es emitir una orden de aprehensión en contra de este ciudadano, Juan Orlando Hernández, y si requiere el caso, una orden de allanamiento para que las fuerzas del orden ingresen a su domicilio y pueda ser detenido, y de esa manera ser conducido a la presencia del juez, ser informado de los hechos que se le imputan por parte de la justicia norteamericana, y dar la oportunidad en una siguiente audiencia para que esa prueba se revele, qué elementos de prueba se tienen que sustentan esa imputación en su contra, y finalmente decidir la extradición de él. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Este juez va a tomar la decisión de extraditarlo, porque ya hemos visto en la historia reciente de estos procedimientos, y también de los procedimientos que producto de la extradición se llevan allá en las cortes norteamericanas, que estos casos están bien fortalecidos en prueba por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, es decir, por parte de los fiscales, y que en consecuencia seguramente en esta petición de extradición de Juan Orlando Hernández sí debe venir alguna información sustentable, fuerte, que dé fundamento precisamente a esa petición. Ahora, ¿cómo interpretar? En un principio, abogado Yair López, se manejó que era simplemente una detención en contra del expresidente Juan Orlando Hernández, pero ya es un hecho de que se está solicitando la extradición. ¿Varían estos términos, abogado? Bueno, una cosa conduce a otra. La extradición es una figura entre estados para garantizar de que no exista impunidad respecto de hechos de apariencia ilícita que una persona comete en cualquiera de los países vinculados. Entonces, claro, extradición las hay de muchas formas. Por ejemplo, Honduras es suscriptor de tratados que tienen que ver con criminalidad organizada ocurridos en el seno de la ONU, y ahí se establece la figura de la extradición, una figura viejísima. De hecho, en el Código Penal anterior de 1983 está establecida esa figura, de tal forma que la extradición, la petición de extradición, que es el requerimiento que un Estado tiene producto de un caso penal que ha sustentado, pide a otro Estado que le entregue a esa persona. De él se deriva la necesaria emisión de una orden de aprehensión o una orden de captura, por una razón muy sencilla. Si se está requiriendo, en este caso, a un ciudadano de Honduras que es hondureño para ser sometido a la justicia de otro país, evidentemente debe recurrirse a la orden de detención, porque, en primer lugar, nadie quiere ser sometido a la justicia penal, ni siquiera de su país propio, mucho menos de un país extranjero. En segundo lugar, este ciudadano no tiene arraigo en Estados Unidos. Él reside aquí en Honduras. O sea, no tiene arraigo ni familiar ni personal en Estados Unidos, y en consecuencia hay razones suficientes para creer que si no se le detiene, puede no someterse a esta petición y podría fugarse. En consecuencia, la orden de detención en estos procesos es necesaria. Para hacer esta solicitud de extradición del gobierno de los Estados Unidos, ¿hay suficientes pruebas, hay indicios de la participación de la comisión de estos delitos?
Bueno, mire, sobre eso para mí es muy aventurado decirlo, porque en primer lugar nadie conoce del contenido concreto de esta acusación en su contra. Conocimos del caso en contra de su hermano. Hemos conocido de otros casos de otras personas que han sido juzgadas y condenadas en Estados Unidos por su vinculación con Juan Orlando Hernández también. Es decir, yo creería, a pesar de no conocer de los hechos, mucho menos de la prueba, además de que yo no soy un experto en legislación extranjera, debo reconocerlo, pero mi criterio jurídico y mi lógica jurídica me indica, y basado en los antecedentes incluso de estos procesos anteriores, en primer lugar, que conspirar para cometer estos delitos, tráfico de drogas en específico, no es necesario comprobar por parte de los acusadores que en efecto se realizó un trasiego de drogas. Conspirar es ponerse de acuerdo dos o más personas, porque esa es una figura que existe en la legislación hondureña, dos o más personas para cometer un delito. Basta entonces que exista prueba suficiente de ese acuerdo entre dos o más personas, y en este caso Juan Orlando Hernández, para que se pretendiera cometer este tipo de delitos. Eso es conspiración, y por eso tal vez eso generó la duda en algún momento y parte de él cuando se le acusaba y se le enjuiciaba a su hermano de que no habían pruebas de tráfico, ni mucho menos. Es que no se requiere eso. Y en consecuencia, otra cosa que cuestionaba él y su grupo que lo ha defendido es que eran personas condenadas en las Cortes de Estados Unidos. Si es que la conspiración para delinquir debe ser realizada por las personas que están participando en la actividad ilícita. Así que no esperemos que vengan figuras sanas y transparentes a ser los testigos de estos casos. Tienen que ser los propios presuntos criminales o los criminales ya condenados quienes participaron de ese acuerdo. Y por esa razón es válido frente a esta figura de la conspiración que los testigos sean precisamente personas vinculadas con la actividad ilícita, personas señaladas y condenadas, es decir, esas son las fuentes de prueba. Pero ya hemos visto que en estos procesos han existido otras pruebas también más allá de los propios involucrados, de tal manera que eso, en primer punto, permite establecer de que esta acusación debe tener seguramente el sustento suficiente de todos estos testimonios que las autoridades norteamericanas han recogido en todos estos años y en todos estos procesos que vinculan a Juan Orlando Hernández con esta actividad. Y lo otro que puede, aunque no conocemos los hechos, no conocemos la acusación, pero nos puede proyectar lo que puede ocurrir. Y es que estas autoridades, Percy, son serias. Es decir, no ocurre como ocurre en Honduras, que a veces presentan una acusación sin haber prueba suficiente. Allá en ese sistema, estos fiscales tienen afortunadamente toda una fortaleza institucional para investigar bien los casos. Y cuando presentan una acusación, es que lleve ese sustento. Por eso en Estados Unidos, el 95% de los casos criminales ni siquiera pasan a una corte, porque la fiscalía en ese país tiene suficiente información probatoria en contra de los acusados para poder negociar con ellos, incluso penas. Y ellos se someten, los acusados, precisamente a esas instancias de negociación porque saben que la fiscalía tiene pruebas suficientes. Así que a mí lo que me hace es proyectar que seguramente por todos estos procesos anteriores donde reiteradamente se mencionó el nombre de Juan Orlando Hernández, debe haber prueba suficiente y seguramente cuando este señor sea trasladado a Estados Unidos, lo que vamos a ver es un proceso donde él va a contar con todas las garantías de defensa, pero casi nos hace proyectar o establecer así a priori de que seguramente sí la va a tener un escenario sombrío y que posiblemente lo más seguro es que sea condenado. ¿Puede declararse el culpable una vez de que inicie el juicio allá y colaborar con la justicia de los Estados Unidos? ¿Ve posible ese argumento? Sí, es posible. Es decir, estas figuras los norteamericanos las desarrollan muy bien. El plea bargaining que le llaman, es decir, la negociación.
pero eso dependerá de una decisión discrecional del Departamento de Justicia de Estados Unidos, es decir, de los fiscales en este caso, si es conveniente para ellos llegar a un acuerdo con él, claro, porque eso trae beneficios para el acusador, es decir, sin mayor esfuerzo logran una condena, va a derivar eso en una condena, con algún beneficio posiblemente para él, en que por ejemplo no quede con cadena perpetua y que quede con una pena importante pero que no sea perpetua. Pero eso dependerá de la decisión institucional de las autoridades y ver qué pueden obtener a cambio. Es decir, los estadounidenses son bien pragmáticos. Es decir, para negociar necesitan tener algo de beneficio en favor de sus investigaciones. Y por ahí podría existir la información de él, que dé información, valga la redundancia, de otras personas vinculadas con él en esta actividad ilícita. Siempre se habló, por ejemplo, de las fuerzas militares protegiendo estas actividades de trasiego de drogas donde estaba involucrado este grupo criminal. Y en consecuencia es posible que esa información pueda ser de interés para las autoridades norteamericanas para ir cerrando el círculo respecto de estas autoridades hondureñas que presuntamente estuvieron involucradas en estas actividades de tráfico. Entonces es posible que ese escenario se dé, o bien el otro, que haya tanta prueba que a los fiscales lo que pretendan es ir a juicio y que no haya ningún beneficio de concesión de alguna rebaja en alguna pena o algún cambio de pena o algún cambio u omisión de alguno de los tipos penales de los delitos que se le imputen a él, y en que en consecuencia quieran irse, como decimos popularmente en Honduras, con todo, ¿verdad? Y obtener una sentencia que realmente sea significativa. Correcto. Hay una solicitud de extradición por parte del gobierno de los Estados Unidos. ¿Puede ser denegada esta solicitud de extradición por parte del juez? En teoría sí, Percy. En teoría sí. O sea, recuerde que un juez tiene que evaluar la prueba que se le lleve y decidir de conformidad a ella. Pero mi sentido común y la lógica procesal que utilizamos en esto es algo que ya hemos señalado. Seguramente en esa petición de extradición y cuando se celebre la audiencia probatoria para ello, va a haber prueba y seguramente va a haber prueba, respaldo suficiente de esa petición de extradición, y lo más seguro es que el juez designado va a conceder esa extradición. De tal forma que los norteamericanos tienen es una potencia, tienen toda esa capacidad investigativa que en nuestros países no se tiene. Tienen una actividad de inteligencia impresionante. Tenga la seguridad, Percy, que tras de esa petición de extradición, no solamente los cargos son fuertes, sino también la prueba que se está adjuntando a ellos para fundamentar esta petición. ¿Se puede parar esta solicitud si el Ministerio Público, si la Fiscalía presenta cargos en contra del expresidente Juan Orlando Hernández? Bueno, es posible, teóricamente es posible. Si una persona tiene ya un proceso penal en el país, en Honduras, hay que dar preferencia a ese proceso penal. Pero sería absurdo, poco inteligente, si me permite el término, casi estúpido por parte del Ministerio Público presentar un requerimiento fiscal a este momento, porque lejos de verlo como finalmente una actividad esperada por los hondureños de que se aplicara la justicia por parte de los hondureños, ojo, podría verse como una actividad de encubrimiento de Juan Orlando Hernández para no ser juzgado por estos cargos criminales que afronta, y eso sería muy peligroso para las autoridades hondureñas atreverse a hacer semejante cosa. Estoy seguro que en las autoridades del Ministerio Público eso no pasa mínimamente por su cabeza, porque tarde o temprano podría significarle a ellos también una responsabilidad frente a las autoridades norteamericanas. ¿Se esperaría o esperó esto el expresidente Juan Orlando Hernández, o usted cree que él pensó de que esto iba a ser más adelante? Porque bien pudo haber tomado una decisión de huir del país, ser prófugo. ¿Cuál es su comentario? Bueno, tal vez yo lo fundamento en las actitudes de él en el pasado. Él siempre estuvo muy reticente. Bueno, ostentaba el cargo de mandatario del país, bueno, muy cuestionado por cierto, y él siempre estuvo contrarrestando o contradiciendo todas esas imputaciones en su contra.
Posiblemente eso nos hacía entrever de que él jamás se iba a querer someter a la justicia norteamericana. Yo creo que sí, en cierta manera fue sorprendido. Volvemos a hablar de toda esta potencialidad que tienen las autoridades norteamericanas en desplegar sus actividades de adelanto, de información. Ellos tienen toda esa logística y seguramente en esa actividad de inteligencia, seguramente no me extrañaría que ellos ya tuvieran la información de las intenciones de él, de buscar alguna forma de evadir la justicia norteamericana, y simple y sencillamente lo que hicieron fue adelantarse. De hecho, desde la semana pasada, con la nominación de él en esta lista Engels, él ya estaba pues casi anunciado de que esto se iba a venir. Ciertamente a muchos nos ha llamado la sorpresa que fue de manera rápida, expedita, sumaria, que esa imputación se haya formulado, pero seguramente dependió de esa actividad de inteligencia que tuvieron las autoridades norteamericanas y conocer de sus pasos e intenciones, y por esa razón todo este proceso seguramente se aligeró. ¿Qué puede ocurrir en las próximas horas? Que se libre una orden de captura por parte del juez natural, que vaya la policía a capturar al expresidente Juan Orlando Hernández. ¿Qué es lo que puede ocurrir en las próximas horas? Mire, yo lo tengo bien tranquilo, el análisis es bien comedido y tranquilo. Ahí hay un dispositivo policial impresionante. Va a llegar una orden de detención a la autoridad policial y hay que ejecutarla. Muchos dicen que se puede entregar voluntariamente. El problema es cómo se va a hacer eso voluntariamente. Ordinariamente en nuestros tribunales, cuando hay una orden de detención, lo que hacen los abogados es llevar la solicitud ante el juez, y el juez, si la concede, manda a señalar una audiencia para que esa persona se presente y se lleve a esa persona sin ser aprehendida incluso. Este caso es totalmente distinto. Es decir, la autoridad policial no puede jugar a prueba y error en esto. Ese dispositivo va a estar ahí montado hasta que esa orden judicial se cumpla. Y esa orden judicial se puede cumplir de dos formas. La primera es penetrando el domicilio. Es decir, si el juez tiene información suficiente de que este ciudadano se encuentra en su habitación, puede ordenar, por la importancia de los cargos, hasta una orden de allanamiento. Se allana la casa con una orden de detención y se le detiene, es llevado ante su presencia y el procedimiento continúa. Y la otra es que, como seguramente lo van a hacer sus abogados, es presentar esta solicitud de presentación voluntaria, pero va a ser imposible llevarlo a él por parte de sus abogados materialmente ante el juez. Esto va a pasar por las manos de la policía. Puede él entonces evitar el allanamiento a su domicilio entregándose a la autoridad policial, y lo mismo va a ocurrir. Va a ser aprehendido en ese momento y va a ser llevado ante el juez. Y de ahí lo que va a derivar es que el juez lo va a tener en detención, no como ocurre en otros casos, donde si usted demuestra arraigo y estas cosas, puede quedar en libertad mientras el proceso suyo se ventile. No va a ser este el caso. La importancia de los cargos, la importancia misma de ser sometido ante otra autoridad foránea, es decir, de otro país, da méritos suficientes para tener detenido a este ciudadano, y de tal forma que es la única medida que puede garantizar su efectiva llevada ante esa corte de justicia allá en Nueva York y hacer efectiva la justicia norteamericana. Podemos decir entonces que en las próximas horas el expresidente Juan Orlando Hernández va a estar privado de su libertad en un batallón, en un lugar que el mismo juez designe. Sí, así va a ser. Y yo no estoy muy seguro si en manos del juez va a quedar, eso es otro punto muy importante, por cierto, la decisión de este juez de dónde va a ser detenido. Eso va a ser muy interesante saberlo, porque muchos... ¿Cuáles son las opciones? Bueno, las opciones las hemos visto en la práctica. Sí. El ministro de Seguridad dijo que tenían destinado el batallón de los Cobras para detenerlo ahí. Esa puede ser una opción, y yo creo que es muy posible que ahí sea. La otra que hemos visto es que lo mandan a un batallón.
pero hay mucha sospecha del tema de las Fuerzas Armadas en este tema por la vinculación que se ha hecho de ellas respecto de estas actividades presuntamente ilícitas. Pero puede ser un batallón o puede ser el Escuadrón de los Cobras, tal como lo señaló el ministro de Seguridad, y seguramente por ahí va a pasar, pero aleje la posibilidad de que va a ser en una cárcel normal, Támara o cualquier cárcel de máxima seguridad. Estos no son centros de detención seguros. Se va a buscar una autoridad policial que tenga un resguardo impresionante respecto de él para proteger su integridad física, por supuesto, para que no se realice él mismo un daño a su persona. Y de tal manera que va a tener un resguardo importante en cualquiera de estos dos centros. El hecho que el ministro de Seguridad esté comandando o esté jefiando, si se puede utilizar el término, este operativo, todo indica de que va a ser el propio ministro de Seguridad quien va a detener al expresidente Juan Orlando Hernández. Es que mire, la connotación del caso es importante. Estamos hablando de una persona, bueno, en este caso ilegalmente estaba detentando la presidencia del país, pero la estaba detentando de una u otra forma. Y esto ni un mes ha pasado de ello. O sea, el caso es más que relevante. De tal manera que sí noto yo que hay un compromiso importante de las autoridades actuales del Poder Ejecutivo, partiendo seguramente de la propia Presidenta de la República, para que sea el ministro de Seguridad quien personalmente comande este operativo. Y bueno, tal vez la situación, el infortunio y el destino ha generado que sea el propio ministro de Seguridad, que tuvo este antecedente importante hace algunos años con este mandatario, el que hoy, mire cómo es el destino, señala que sea precisamente él, el general Savillón, el que se encargue precisamente de comandar este operativo, y seguramente él lo va a llevar de manera personal para asegurar de que en efecto se cumple. Yo no tengo la menor duda que a pesar de ese antecedente, confío en el profesionalismo de nuestro ministro de Seguridad. Es un hombre bien formado en las ciencias policiales y va a cumplir su labor de manera profesional, y especialmente para garantizarle a este ciudadano que tanto resquemor ha generado en la sociedad hondureña, de que no vaya a sufrir algún percance en su integridad, en su vivienda o incluso en su propia familia. Y seguro estoy de que el ministro seguramente esto lo está manejando en doble vía. En primer lugar, como un compromiso importante y directo de las autoridades hondureñas al más alto nivel con las autoridades norteamericanas en cumplir con esta orden y finalmente llevar a este ciudadano a los Estados Unidos, y en segundo lugar para resguardar su integridad física, la de su familia y la de sus bienes. Normalmente este tipo de extradiciones dura 2-3 meses. ¿Cree usted que este caso del expresidente Juan Orlando Hernández va a durar menos o se puede extender de los 3 meses? Va a durar menos, tenga la seguridad. Va a durar menos por la connotación que el caso despierta. Estamos hablando de la potencia mundial en este caso, y de la figura misma que él representa, de tal manera que las autoridades norteamericanas en ese sentido sí seguramente van a requerir de las hondureñas que sea un procedimiento que garantice su defensa, pero cumplido en los plazos que seguramente la ley establece, y que no va a permitir que este proceso se extienda. Seguramente él va a ser informado, no sé si hoy, posiblemente mañana, de estos cargos, y seguramente el juez va a señalar pronto esta audiencia ya de prueba para conocer de la misma prueba, y una vez que conozca el contenido de esta acusación y sus fundamentos, va a señalar la orden de extradición. Finalmente, por su experiencia, abogado Yair López, ¿cuál es el futuro del expresidente Juan Orlando Hernández, tomando en cuenta pues de que su hermano pues fue condenado a cadena perpetua? ¿Qué visualiza usted que puede ocurrir con el expresidente Juan Orlando Hernández? Va a correr la misma suerte de su hermano, o sea, va a correr la misma suerte. Los cargos criminales allá son sancionados muy duramente, estos cargos en particular, y máxime él en su posición, imagínese, de candidato en su momento, de presidente del Congreso Nacional, en una función pública importante.
luego como presidente de la República. No, esto seguramente en la legislación norteamericana, en la legislación criminal norteamericana, esto afrontará unas agravantes terribles. Va a cruzar la misma suerte. Si decide negociar y si las autoridades norteamericanas lo permiten, va a tener una pena larguísima por mucho tiempo, y en las condiciones que este tipo de personas vinculadas con estas actividades ilícitas son tratados en Estados Unidos, en una cárcel de máxima seguridad, con las limitaciones personales del caso, y tendrá un futuro muy sombrío. Lo que nos deja, en primer lugar, de enseñanza, son dos cosas, y de lo que puede venir, que posiblemente no solamente Juan Orlando Hernández sea requerido. Creo que van a haber más peticiones de otras autoridades nuestras que están vinculadas con estas actividades criminales, y obviamente esto lo que nos deja de enseñanza es que el poder es temporal, y queda a pesar ciertamente que Honduras viva tantas amargas experiencias en su corta historia democrática. Es una vergüenza internacional, nacional e internacional, que una persona con tanta investidura, presuntamente él sigue siendo inocente, pero los casos anteriores van a demostrar seguramente de su involucramiento en estas actividades ilícitas. Es una vergüenza que nos exhibe, ¿verdad?, que una autoridad del más alto nivel se haya involucrado con estas actividades ilícitas tan reprochables penalmente, tanto en Honduras como en el exterior, y esto nos exhibe como país. Debe alegrarnos a los hondureños, sí, porque esto genera que la aplicación de la justicia, y como él lo decía, nadie está encima de la ley, y que nosotros sabemos pues que él con sus acciones lamentablemente torció la institucionalidad del país, el tema de la reelección, el tema de la destitución de los magistrados, tantos episodios donde Juan Orlando Hernández estuvo vinculado con actos ilícitos no permitidos en la ley. La otra enseñanza que nos deja es el pobre actuar de nuestras autoridades. Es una vergüenza que nuestras autoridades no hayan actuado en su momento. Tanta información de fuera, tanta prueba, tanta condena, y nunca hubo un accionar en contra de el exmandatario. No hay una investigación sobre ello. O sea, la pregunta del millón es: ¿qué hicieron las autoridades hondureñas? Las autoridades hondureñas que no realizaron esos actos van a afrontar a futuro seguramente responsabilidades administrativas y penales. No le extrañe, Percy, de que pueda abrirse estos escenarios de juicios políticos, porque es evidente que las autoridades hondureñas o ocultaron hacer algo, o fueron cómplices por omisión de perseguir estos hechos ilícitos, y deben afrontar las responsabilidades personales del caso. De tal manera que eso lo que nos deja de reflexión es que la institucionalidad hondureña necesita ser fortalecida. Por eso yo sí creo que en el tema particular de la corrupción, Honduras necesita el apoyo internacional, la venida de nuevo de una organización de asesoramiento y fortalecimiento de las capacidades institucionales para combatir la corrupción, como fue en su momento la MAXI. Ojalá que sea en Naciones Unidas, porque vio la experiencia de la MAXI, donde hasta hubo como una especie de contubernio del secretario general en la manera en que se manejaba la MAXI acá, y de las quejas constantes del director de la MAXI respecto de la posición del secretario general. Entonces, un organismo independiente comprometido con los hondureños en fortalecer la institucionalidad para combatir estos flagelos, y que muestra claramente de que la institucionalidad hondureña no está preparada ni por cerca para combatir la criminalidad organizada en cualquiera de sus formas. Ojalá que producto de estas acciones, ojalá que el gobierno de Estados Unidos fortalezca las capacidades institucionales de Honduras, valga la redundancia, para fortalecer el aparato de persecución del delito y para fortalecer también la aplicación de la justicia.
porque poco se haría en fortalecer las capacidades del Ministerio Público y de los órganos de investigación si no se trabaja con el tema de los jueces. Ese debe ser un trabajo constante y parejo, y no solamente de algún tiempo, debe ser sostenible en el tiempo, para que finalmente los jueces y los fiscales actúen por lo que la institucionalidad decide y no por sus propias iniciativas. Lamentablemente, estas instituciones dependen mucho de lo que deciden sus cabezas y no de lo que las instituciones forman en sus miembros en el tiempo. De tal manera que ojalá que esto abra las páginas de un fortalecimiento institucional para que la lucha contra la criminalidad y especialmente la lucha contra la criminalidad organizada finalmente sea una realidad. Importantes recomendaciones y sugerencias que nos está dando el abogado Yair López, analizando pues el tema de la solicitud de extradición del expresidente Juan Orlando Hernández. Desde que yo tengo uso de razón, pues yo creo que es la primera vez de que el gobierno de Estados Unidos solicita la extradición de un mandatario, y está ocurriendo con el expresidente Juan Orlando Hernández. Gracias al abogado Yair López por atenderlos aquí en su oficina. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos a su programa Arroz con Mango en LTV, el canal de la Tribuna.